Yo quiero compartirle esta semana sobre Timoteo. Timoteo, un hombre que nos da mucho ejemplo, nos da testimonio. Y yo titulé esta enseñanza, Timoteo, un colaborador ejemplar. Y le voy a invitar, ¿qué le parece si oramos antes de empezar? Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Señor, sabemos que tú eres Dios soberano y tú estás en control de todas las cosas, Señor, y no hay ni siquiera un evento que pase de tus manos o una circunstancia que pueda sorprenderte. Tú todo lo sabes y te damos gracias por esto. Señor, y esta tarde queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ministre, seamos edificados en lo que tu palabra hoy nos instruye. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, enséñanos. Y que, Señor, todo lo que hoy digamos, todo lo que hoy aún pensemos, Señor, sea para tu gloria. Y que seamos al final, Señor, obedientes a tu palabra, siendo hacedores de tu palabra. Te pido bendición para mis hermanos que están aquí, los que escucharán. Pedimos por nuestro hermano Steve, sigue fortaleciendo su cuerpo. Y Señor, que pronto lo veamos acá. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Timoteo, un colaborador ejemplar. Yo quiero que leamos Filipenses 2. Filipenses 2, vamos a leer del versículo 19 al 24. El hermano Steve comentaba la semana pasada, vamos a ver dos personajes. Vamos a empezar con Timoteo, después sigue Epafrodito, entonces a mí me tocó Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, Timoteo, vamos a hablar un poquito de este varón, pero antes yo quisiera hablar de algo bien interesante que estaba leyendo, y es que este tema, en particular la historia de Timoteo, uno de los autores que me gusta citar acá es Steven Lasson. Este hermano a este pasaje en su estudio le nombra casos de estudio de humildad. Me gustó mucho. Él no le puso este título, ¿verdad? Entonces no le copié. Pero él dice esto, mire, ¿cómo se ve la humildad cristiana en la vida real? ¿Verdad? Yo les he dicho, la Biblia es para vivirla, ¿verdad? Es un libro de vivencia, ¿sí? Y bueno, él dice, a ver, vamos a pensar, ¿cómo se ve la humildad? ¿Verdad? ¿Cómo es la humildad en la vida real? Mire, esta pregunta se la plantea en Filipenses, a lo largo de Filipenses 2. ¿Se acuerda al principio, los versículos 3 y 4, hace un llamado a la humildad? Pablo aquí, él mismo dice, a través de su escritura, si usted recordará, da el mejor, supremo y mayor ejemplo de humildad. ¿Se acuerda quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús. En los versículos 5 al 11 vemos eso, ya lo vimos. Jesús fue el máximo ejemplo de verdadera humildad. Y posteriormente, después de explicar de Jesús, Pablo va a su propio ejemplo, él mismo, Pablo, del 17 al 18, que dice que él se ofreció como libación, ¿verdad? Como sacrificio en nombre de los filipenses. Pero ahora llegamos a dos ejemplos más de la vida real. Y vamos a ver primero el ejemplo del joven Timoteo, versículos 19 al 24, y después con el hermano Esteban, la próxima semana vamos a hablar de Epafrodito. Se dice, según la historia, que Epafrodito, un hombre piadoso, un hombre bueno, que fue pastor de la iglesia en Filipos. Eso dice la historia, la tradición. Bueno, vamos a aprender de estos dos personajes, ¿le parece? Porque es bueno ver ejemplos humanos, ¿sí?
Al final de cuentas usted y yo vemos, ¿verdad? Y observamos a la gente. Entonces la humildad es un atributo, hermanos, que es muy poco valorado el día de hoy. Yo así lo escribo, es muy poco valorado en nuestros días. ¿Por qué? Porque es muy mal entendido, ¿sí? Erróneamente ejemplificado, ¿verdad? Lo hemos dicho, cuánta gente dice, ay, qué humilde es esta persona, ¿verdad? Porque lo ven regalando miles y miles de millones de pesos, ¿verdad? A la gente. Digo, eso no es humildad, ¿verdad? Humildad, podemos ir a la Escritura y ver qué es verdaderamente humildad. Yo creo que hemos tenido ya 3 o 4 estudios que hemos hablado qué es humildad. Y hoy vamos a hablar un poquito más, pero mire, resulta ser que hoy usted y yo, como cristianos, necesitamos volver a esos principios. ¿Qué significa ser humilde? ¿Sí? ¿Qué nos dice Dios en su palabra para entender y vivir como gente humilde? ¿Sí? Y bueno, usted va a decir, ¿por qué hablamos de humildad si el título dice Timoteo, un colaborador ejemplar? Bueno, la respuesta es sencilla. Un colaborador ejemplar comienza con la humildad. ¿Sí? Ahí comienza. Un colaborador ejemplar, no cualquier colaborador, un colaborador que da ejemplo, que deja huella. ¿Sí? Mire, el principio, Jesús enseñó que el principio para ser grande es humillarse. ¿Verdad? Ahí está en Mateo 20, 26 al 28. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces Jesús dejó sentados los principios de una vida de humildad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de Timoteo, hermanos, un fiel y ejemplar colaborador que yo lo describo así, mire, fue un fiel, ejemplar colaborador que modeló la humildad, siguiendo a alguien, en este caso Pablo, que imitaba a Cristo. Usted se va a dar cuenta más adelante, Pablo les dice a los filipenses, les va a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Usted va a ver que cuando yo dije Timoteos no estaba tan mal, Se va a dar cuenta, ponga atención y usted va a dar cuenta por qué. Los Timoteos significa algo, ¿sí? Ponga atención y va a ver. Aún los errores ayudan. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Sale? ¿Les parece si anotamos el primer subtema? Y es, ¿quién era Timoteo? Sencillita la pregunta. No pongo los textos porque son muchos, entonces este va a ser la manera de introducirnos a lo que el texto nos da hoy. Pero primeramente, Timoteo era un hijo de un gentil o de un griego y una judía, ¿sí? Ese era Timoteo. Un hijo producto de un padre griego y una madre judía. En Hechos 16:1 es donde aparece por primera vez este personaje. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí, escuche, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero escuche, pero de padre griego. Ese es Timoteo, ¿sí? Y bueno, usted se preguntará, y yo creo va a recordar, porque usted sabe la Biblia y la ha leído muchas veces, pues la Biblia también nos habla de los nombres de la mamá y la abuelita de Timoteo. Ahí en 2 Timoteo 1:5, ahí nos habla que la abuelita de Timoteo se llamaba Loida y su madre Eunice. Y estas dos le enseñaron la palabra, le enseñaron el camino cristiano, ¿sí? ¿Cómo ve? Ese es Timoteo. Otra cosa que vemos de Timoteo es que Timoteo, ya lo mencioné entre líneas, pero Timoteo fue instruido desde niño en las Escrituras. Entonces, vaya tomando nota de esto. 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15 dice así, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras.
¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Puede darse cuenta usted en qué contexto creció este joven que hoy hablamos? Otra cosa que tenía Timoteo es que Timoteo era un hombre o un joven de buen testimonio. Hechos 16:2, ahí estábamos hace rato, dice, la gente o los hermanos, dice, daban buen testimonio de él. Dice, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era un joven de buen testimonio. ¿Y qué más? ¿Qué más? Otra cosa que era Timoteo, pues Timoteo fue un colaborador de Pablo. Versículo 3 de Hechos 16:3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, pues Timoteo, hijo de un griego, pues también tuvo que pasar por esto de la circuncisión, no porque de alguna manera con esto abonaba a su salvación, pero dado que se iba a mover entre judíos, pues era bueno hacer esto, ¿sí? Entonces, bueno, vemos obediencia, vemos testimonio de este joven, y es interesante, ¿verdad?, conocer cómo era Timoteo, porque mire, yo estuve leyendo o buscando en todos los lugares donde apareció o donde aparece Timoteo, y resulta ser que Timoteo sirvió, o al menos es mencionado en la mayoría de las iglesias, ¿sí? Es mencionado en Listra, en Iconio, en Berea, en Corinto, en Macedonia, que estaba Filipos y Tesalónica, en Roma, en Romanos está el nombre de Timoteo, en Colosenses 1:1, y en Jerusalén. Entonces, por todos lados estaba este muchacho. Sí, fue un siervo fiel. Bueno, creo que en Jerusalén porque, ¿sabe una cosa? Hebreos habla de él. Y se dice, no hay la certeza, pero que es probable que Hebreos lo haya escrito Pablo, por la mención de Timoteo. Porque a lo que la mayoría dice, y es que Timoteo siempre estaba con Pablo, o lo acompañaba. Entonces, es probable que Hebreos lo haya escrito Pablo. Si no fue Pablo, pues alguien más, pero lo mencionan en Hebreos, ¿sí? Y Hebreos fue una carta enviada a los hebreos, ¿sí? Y la mayoría de los hebreos cristianos pues estaban en Jerusalén, ¿sí? Entonces, bueno, eso es. Algunas notas importantes de esto es que estoy hablando de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Estoy contestando esa pregunta. Ya anotó varias cosas, ¿verdad? Timoteo, o el nombre Timoteo, es un nombre bien bonito. Timoteo. Viene del griego, lo voy a escribir aquí. Y ahorita me va a decir si usted es o no un Timoteo. Viene de esa palabra griega, está muy fácil de leer esta vez. Timoteos. ¿Alguien sabe qué significa esto? Deus. Deus. Es Dios, ¿sí? Entonces, Timo, ¿qué será? Bueno, hay muchas, digamos, traducciones de esta palabra, pero Timoteo significa aquel que honra, aquel que adora, aquel que teme, aquel que reverencia a Dios. ¿Cómo ve? ¿Seremos Timoteos o no? Entonces ve que no me equivoqué tanto hace rato, ¿verdad? Porque le dice, la carta a los filipenses pues era carta a Timoteos también. Porque sabe, ahí le va. Otro significado, algunos dan este significado a la palabra Timoteo. Timoteo significa cristiano. Algunos autores así lo han descrito. Porque un cristiano, hermanos, honra, adora, teme, reverencia a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe otro significado bien bonito de este nombre? Valorado o amado por Dios. Entonces lo estoy pensando si algún día tengo un hijo, si ponerle Timoteo o no, ¿verdad? Me gusta más está en la Biblia. Valorado o amado por Dios, ¿verdad? Entonces es un nombre bonito, ¿verdad? Pues
Ahí está, lo puedes coger. Timoteo llegó a ser una persona muy importante en el ministerio de Pablo, ¿sí? Y es bonito porque, mire, honraba a lo que su nombre significa, ¿verdad? Porque era un hombre que honraba a Dios, amaba a Dios, adoraba a Dios con su estilo de vida. Pablo menciona a Timoteo, escucha esto. Vamos a considerar Hebreos. Si consideramos Hebreos, Pablo escribió 14 cartas. Y de esas 14, 11 hablan de Timoteo. Entonces ahí imagínense quién era Timoteo para Pablo, ¿sí? Solo hay 3 cartas donde no aparecen. Les voy a decir cuáles. Gálatas. Y se acuerda cuando vimos Gálatas, Pablo casi que luego entró a la exhortación, ¿verdad? Casi ni saludó, ¿verdad? Luego me sorprende que tan pronto se hayan desviado, ¿verdad? Entonces yo creo no hubo tiempo ni de hablar de Timoteo, luego a lo que iba. La siguiente carta es Efesios. Pero sabe una cosa, yo pienso ahí, se dice también, la historia, la tradición, dice que Timoteo fue o sirvió como pastor en Éfeso. La historia dice esto, ¿sí? Entonces, si Timoteo estaba en Éfeso, pues lógicamente leyó esta carta, ¿no? Y la otra carta donde no viene el nombre de Timoteo es en la carta de Tito, ¿verdad? Porque Tito, pues digamos, es una carta a Tito, entonces pues solo es para Tito el mensaje. Ya, ¿sí? ¿Sabe dónde me llamó la atención? Está en Filemón. Pero la carta de Filemón fue escrita a Filemón y a alguien más, la gente que se reunía ahí con él. Por eso, digamos, pues era una carta a un grupo de personas. Entonces, en todas las cartas que de alguna manera se dirigía a una iglesia, ahí estaba Timoteo. Qué bonito, ¿verdad? Ser alguien de tal influencia y de tal utilidad en el ministerio. Mire, a través de las cartas, si usted ve, y cada vez que yo estaba leyendo todos los textos donde viene Timoteo, usted se va a dar cuenta que a Timoteo lo mencionan como el hermano Timoteo, lo mencionaban como el servidor de Dios, como colaborador en el Evangelio, como un discípulo, como un hijo amado, como fiel en el Señor, como un predicador, como siervo de Cristo. Entonces, vea, cada característica de este hombre va a ser bien interesante. Yo le animo, ponga mucha atención, porque estamos hablando de ministros o siervos o colaboradores ejemplares. Timoteo es uno de ellos, Epafrodito va a ser otro. Yo le animo, ponga mucha atención y tome nota. Usted quiere ser un siervo que dé gloria y honra a Dios, que pues sea ejemplo o sea ejemplar, pues son buenos ejemplos, ¿sí? Timoteo es uno de ellos. Mire, la relación que vivían Pablo con este hombre, con Timoteo, era, o se puede asemejar a la relación que vivía Moisés con Josué. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Moisés, Josué. Otro ejemplo tenemos Elías, Eliseo. Otro ejemplo que tenemos es Pedro, el apóstol Pedro y Marcos. Se dice que, por ejemplo, la carta o el Evangelio según San Marcos fue escrito por Marcos, pero con la ayuda de Pedro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Pedro le contaba a Marcos y Marcos escribía, ¿sí? Pedro, de hecho, lo menciona como hijo en 1 Pedro 5:13. Entonces, por eso estas relaciones, mire, de maestro-discípulo, como si fuera un padre hacia un hijo, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Pero algo bien interesante es que estos maestros, estos hijos o discípulos, de alguna manera dieron continuidad al ministerio. O sea, la influencia del maestro aquí en este caso fue tal que dejó huella, de tal manera que el ministerio siguió. Si hablamos de Moisés y Josué, el ministerio siguió. Si hablamos de Elías y Eliseo, el ministerio siguió. Si hablamos de Pedro y Marcos, el ministerio siguió. ¿Sí? Si bien no tenemos el Evangelio según San Pedro, no lo tenemos, pero tenemos Marcos y ahí están palabras de Pedro, ¿sí? Claro, tenemos las cartas de Pedro, pero es interesante, ¿no? Cómo la influencia que puede tener alguien en una persona, ¿sí? Pero aquí la clave y hoy lo que vamos a hablar es aquel que recibe, ¿sí? El alumno o el discípulo, ¿sí? Timoteo era un buen discípulo.
Por último, mire, ya estoy terminando de hablar de Timoteo, o al menos quién era Timoteo. Vamos a hablar un poquito más sobre todo lo que dice el texto, pero ya usted tiene una idea de quién vamos a hablar hoy, ¿sí? Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad porque estamos en un estudio bíblico y es importante aclarar ciertos puntos, hermanos, que a veces afuera lo va a escuchar, adentro también, ¿verdad? Yo lo he escuchado aquí en el Centro de Fe Angulo en ocasiones, gente que ha venido de otros lados, a veces traen estas ideas y es bueno que usted las entienda y sepa diferenciar. Quiero que me ayude y me acompañe a Mateo capítulo 23. Yo quiero que vea ese texto porque vamos a hablar de algo, con esto quiero cerrar esta introducción, de algo conocido como paternidad espiritual. No sé si usted ha escuchado gente que dice, es que tal hermano es mi padre espiritual o mi madre espiritual. Y esos asuntos, ¿verdad? Yo le voy a hacer mi postura, mi muy personal postura. Yo no estoy muy a favor y yo no uso eso, ¿sí? Si usted lo usa, pues considere cuál es su intención al hacerlo, considere cuál es su motivación. Si es la correcta, bien, si no, pues corrijamos, ¿verdad? Porque es de cuidado esto, ¿sí? Y ahorita voy a explicar por qué, pero vamos a leer el texto, ¿sale? Mateo 23, 8 al 10, Mateo 23, 8 al 10. Pero vosotros, es Jesús hablando, pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Y vosotros porque dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, ¿qué dice? Sois hermanos. Escuche esto, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Mire, podemos tomar dos posturas aquí, ¿verdad? Ponernos bien estrictos y decir, no, pues yo no le digo a Padre a nadie. Padre solo hay uno, ¿verdad? Y es Dios, vamos a decir así. Y poder llegar al extremo ni siquiera decirle Padre a nuestro Padre terrenal. Digo, ese extremo no es correcto, ¿verdad? Hay otro extremo, hermanos, y ese es el que me ha tocado a mí ver personalmente mucho, es esa, hasta cierto punto, adoración. Es que es mi padre espiritual, mi madre espiritual, o mis padres espirituales, ¿verdad? Un matrimonio de pastores. Y bueno, llega a tal grado la devoción de esta persona, o de estas personas, a estos hombres, que a veces pues cometen errores horribles porque están obedeciendo a su padre espiritual. Y como su padre espiritual lo dijo, pues hay que hacerlo. Mire, hermano, pues mejor, vamos a la palabra, ¿sí? Yo prefiero usar ese texto y bueno, no está mal, ¿verdad? Vamos a irnos del otro lado y yo quiero que lo veamos a la luz de un comentario que me gustó mucho. Por John MacArthur. ¿Cómo se llama este hermano? ¿Sí es John? Sí, pues John MacArthur. Se llama de otra manera, no. Él tiene este comentario, me gustó, lo voy a leer para usted. En este texto que acabamos de leer, Jesús condena el orgullo y la pretensión, no el título como tal. Pablo habla repetidamente de líderes en la iglesia, incluso se refiere a sí mismo, él mismo, como el padre de los corintios, ¿se acuerda? A los Gálatas les dice como si tengo dolores de parto por ustedes, ¿verdad? Y podríamos pensar, pues, está considerándose una madre pues, digamos, hay que entender, ¿verdad? A veces se usa lenguaje figurado o no necesariamente literal el asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente, dice, esto tampoco impide mostrar respeto. Escuche, Cristo en este texto que acabamos de leer simplemente está prohibiendo el uso de tales nombres como títulos espirituales o en un sentido ostentoso que otorga autoridad espiritual indebida a un ser humano, como si fuera la fuente de verdad y no Dios. Aquí es el gran problema, el extremo que les digo, que muchas veces gente dice, es que mi padre espiritual me dijo que haga esto. Y hermano, va en contra de la palabra, ¿sí? Y estas personas lo toman como si es la misma palabra de Dios y ahí es el problema. Por eso en muchos de los temas controversiales que yo les he compartido y hemos discutido, hay que aprender a tener un balance, ¿sí? Entonces, no está mal, Pablo usaba, ¿verdad?
a su discípulo Timoteo le decía como hijo, pero en el aspecto de que él tenía un cariño, le había transferido o buscaba transferirle todo su conocimiento, su experiencia, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Que así lo usemos. Pero el problema, hermano, que en nuestros días muchos lo han considerado, y aquellos que se dicen padres espirituales de mucha gente, es que lo consideran como una posición para dominar o para mandar y que se haga lo que yo digo. Eso no está bien. Y eso no lo enseñó Jesús, y es de eso que habla acá. ¿Sale? Entonces, aclarado esto, hermanos, ¿estamos bien? ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Y es bueno hablar de esto porque nos ayuda a comprender, y cuando usted escuche, pues escuche con respeto, y digo, sin ofender a la persona que lo hace, pero usted piense bien, ¿cuál es el corazón de esto? ¿Sabe? Algunas veces han usado esto cuando se van a ir de la iglesia. Es que mi padre espiritual me está llamando. Y ahora resulta que su padre espiritual pues, es el pastor a donde se quieren ir. Y, bueno, que les vaya bien, ¿verdad? Vamos adelante, hermanos, ¿cómo ve? Ya no me entretengo más ahí. Por último, en esta introducción sobre Timoteo, ya aclarado este tema de la paternidad espiritual, quisiera listar, mire, este autor Lawson, o Stephen Lawson, él resumió la humildad de esta manera. Y a través de lo que vamos a ver a continuación vamos a estar mencionando. La humildad, hermano, número 1, es duradera. La humildad es continua, podríamos decirlo de otra manera. La humildad es de ideas afines, o sea, vamos a verlo en el ejemplo de Timoteo, era alguien que pensaba igual que Pablo, ¿sí? Servía igual que Pablo. Número 3, la humildad es de gran corazón. Si aquel que es humilde tiene un gran corazón. Número 4, la humildad se ve claramente, ¿sí? Lo vamos a ver en unos minutos. Número 5, la humildad trabaja duro, ¿sí? No es floja, está trabajando, ¿sí? Y la última, la humildad es leal. Si usted dice otra vez con la humildad, bueno, hermano, acuérdate, el principio de un colaborador ejemplar es la humildad. ¿Quieres ser un ministro ejemplar? Empezamos con la humildad. Jesús así lo enseñó. ¿Quieres ser grande? Hay que servir, ¿sí? Ahí empieza todo, hermanos. Vamos a meditar esta tarde. Yo creo que luego Liz nos va a compartir ahí una parábola, ¿verdad? La parábola de la naranja, ¿verdad? Pero voy a adelantarles un poquito. Liz luego nos lo va a compartir. Pero una naranja, hermano, ¿verdad? Qué bonitas en el árbol, ¿verdad? Qué hermosas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Les gustan las naranjas? Qué ricas. Pero para que esa naranja sea útil y usted y yo la disfrutemos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser cortada, tiene que ser exprimida para que ese jugo lo disfrute usted y yo. ¿Sí o no? Entonces vea, para que usted y yo sirvamos, tendremos que ser cortados, tendremos que ser exprimidos para que otros reciban lo bueno que usted tiene, ¿sí? Es una parábola. Luego Liz la va a explicar más a fondo, pero vea lo bonito, hermanos, para que usted vea, digo, este ejemplo nos da algo tremendo, una enseñanza tremenda, que si queremos realmente servir o ser útil para los demás, pues representa un trabajo, representa un servicio, ¿verdad? Lo vemos aquí, la humildad, ¿verdad? Hay que tener un gran corazón, tiene que ser visible, no es de dientes para afuera, no, es algo que sale, hay que trabajar, hay que ser leales. Y yo la pregunta o las preguntas que quiero hacer en este estudio y que meditemos, hermanos, ¿cómo está nuestra humildad? Porque acuérdense, ya lo dije otra vez, lo menciono, el principio de un colaborador ejemplar es la humildad. ¿Cómo andamos en eso? Usted y yo decimos, yo quiero ser un colaborador que es ejemplo. ¿Cómo andamos en la humildad? Ahí empecemos. Otra pregunta, ¿estamos siendo conformados cada vez más como Cristo? Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. Lo acabamos de ver hace un par de semanas. Imagínese que Pablo estuviera escribiendo una carta sobre nosotros. ¿Qué diría Pablo? Yo ayer que escribía esto decía, ¿qué diría Pablo? Sabe, ¿verdad? No creo que lo mismo que Timoteo.
Eso me llevó a reflexionar, necesitamos trabajar, ¿sí? La humildad nos va a poner a trabajar, hermanos. Entonces, sí podemos llegar a eso, ¿sí? Pero piense esto, ¿cómo nos describirían? No me lo diga, pero piense, ¿cómo nos describirían? ¿Como alguien leal? ¿Como alguien obediente? ¿Como alguien respetuoso? ¿Cómo nos describirían? Hoy que tenía este incidente, gracias a Dios, Dios me dio paz y yo creo Liz está orando, pero otras veces me enojo, hermanos. Ya no me enojo tanto. Y gloria a Dios que no me enojé porque era un hermano, imagínense qué testimonio. Entonces, gloria a Dios, pero me porté bien, aprendí. Pero bueno, hermanos, ¿qué escribirían de nosotros? Yo quiero ir al segundo punto, porque aquí es donde vamos a ir y vamos a ver, déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver 6 características escritas en ese pasaje. 6 características de Timoteo, un colaborador ejemplar. Entonces ya aquí me voy a ir y viene una nueva pregunta. ¿Cómo es un colaborador ejemplar? Vamos a ver con el texto que usted y yo tenemos hoy enfrente, ¿cómo es un colaborador ejemplar? Vamos a ver las características. Ese es el objetivo de hoy, hermanos. ¿Cómo es un colaborador ejemplar? Solo tengo esos 2 temas, no ocupo más. Si pusiera un tercero, se hacen las 9. Entonces, ahí nos quedamos. Mire, voy a partir de un principio antes de arrancar, y es este, hermano. La palabra de Dios dice que usted y yo somos colaboradores de Dios. ¿Cómo ve? En 1 Corintios 3:9 dice esto: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Escuche. Y vosotros, dice, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que somos colaboradores de Dios. O sea, en otras palabras, estamos trabajando en la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos convertimos a Cristo, sabe, usted y yo tenemos un propósito. No estamos ahí por estar. Tenemos un trabajo que hacer. Yo creo que nos vale la pena pensar y meditar esta tarde cuál debe ser nuestra conducta como servidores o colaboradores ejemplares, ¿sí? Porque yo creo que todos aquí, hermanos, queremos servir bien, ¿verdad? Queremos servir y hacer las cosas bien y que Dios sea exaltado, no nosotros, sino Dios. ¿Verdad? Que Dios reciba la gloria y como lo hemos compartido hace algunos meses, que al final de nuestros días usted y yo digamos: Padre, hice todo lo que me pediste, te di gloria. ¿Verdad? Que eso podamos decir en su presencia. Entonces, ¿cómo es un colaborador ejemplar? Número 1, ahora sí, de 6, vamos a empezar con ¿qué les parece si usamos letras? Pero que ya estamos usando números. Inciso A. Vamos a ponerle en las buenas y en las malas. Vamos a poner el versículo 19, ¿sí? Un colaborador ejemplar está en las buenas y en las malas. ¿Cómo ve? Mire, ¿se acuerda cuando empezamos a estudiar Filipenses? Hablamos de que Pablo estaba en prisión, es lo más seguro, ¿sí? Que estaba en prisión. Algunos dicen que en Roma, algunos dicen que en otro lado, pero bueno, estaba en prisión. De hecho, es considerada una de las cartas desde prisión. Entonces, no era un lugar muy bonito para estar, ¿sí? Sin embargo, ahí estaba Timoteo. Si usted ve el texto, nuestro texto inicial, ¿qué nos dice? Filipenses 2:19. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Verdad? Ahí esto infiere que Timoteo está con él. Ya ha enviado a Epafrodito, pero dice: espero después enviar también a Timoteo. Entonces, mire, en las buenas y en las malas. Mire, Timoteo, él podía estar en otros lados. ¿Sabes qué, Pablo? Si quieres, mira, yo me voy a Éfeso. Y pues allá está más tranquilo el asunto ahorita y pues ahí
ahí te veo después, ¿verdad? O sabes, toma unas vacaciones, ¿no? Él está ahí, aunque es en la cárcel, pero ahí está acompañándolo. Acuérdese, Timoteo, vamos a ver a través de estos características o atributos, en las buenas y en las malas estuvo. Timoteo, hermanos, era alguien en quien Pablo podía confiar en tiempos difíciles. Yo quiero que me acompañe un texto. Voy a estar yendo seguido a 1 y 2 de Timoteo, así que le invito, pues pongo una marquita, bueno, está cerca, no está lejos, pero bueno, para que pronto llegue. 2 de Timoteo, dije, 4, 9 al 11. ¿Qué le va a decir Pablo a Timoteo? Escuche, procura venir pronto a verme. Escuche, vea esto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Ve? Timoteo no se fue en esta historia, él sigue ahí, pero ya acá en 1 y 2 Timoteo ya no está con él ya está en otro lado. Es probable que en Éfeso. Crescente, dice, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas era otro que estaba ahí siempre con Pablo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Yo le seguí leyendo, ¿verdad? Pero era hasta el 11. Bueno, mire, Pablo está en la cárcel de nuevo y pide a Timoteo, ven pronto a verme. Qué bonito, hermano, que usted y yo podamos ser de esas personas. Que cuando alguien está en sufrimiento, digan, tráeme al hermano, o le hable, hermano, ven, me siento muy mal, estoy triste, estoy enfermo. Tu presencia me hace sentir bien. ¿Sí? ¿Cuántos le gustarían ser esos Timoteos? ¿Sí? A mí me gustaría, hermano. Gloria a Dios. Mire, en tiempos de adversidad, un colaborador es como el amigo que describe Proverbios 17:17. Ahí en Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ese era Timoteo para Pablo, ¿sí? En todo tiempo y aún en angustia. Otra cosa que nos interesa es que Timoteo es alguien en quien Pablo confía, ¿sí? Dentro de esta primer característica, porque ¿sabes qué dice el texto? Dice, espero pronto enviarles a Timoteo, ¿verdad? Pero ¿para qué? Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo sabe que si Timoteo va a Filipos, va a examinar bien cómo están las cosas y le va a traer las noticias a Pablo tal como son. Él no tiene duda de que él va a hacer un buen reporte. Entonces dice, sé que si Timoteo va, me va a traer noticias y mi ánimo va a ser bueno. ¿Sí? O sea, voy a estar tranquilo sabiendo que lo que Timoteo me dé, el resumen, el reporte que Timoteo me dé, estará completo y bueno, yo quedaré tranquilo porque confío en este joven. ¿Sí? ¿Cómo ve? Entonces, inciso A, un buen o un colaborador ejemplar es aquel que está en las buenas y en las malas. Inciso B, un buen o un colaborador ejemplar, hermanos, hermanas, tiene ánimo incomparable. O le voy a poner ahí, con ánimo incomparable. Esto está en el verso 20. Un colaborador ejemplar tiene un ánimo incomparable. Stephen Lawson dice que Timoteo, me gustó cómo lo dice, que Timoteo es uno de esos raros tesoros. ¿Cuántos aquí son tesoros raros? Bueno, le voy a explicar por qué lo dice así. Son uno de esos tesoros raros porque no es fácil encontrar ese tipo de amigos, ¿sí? O ese tipo de colaboradores. Por eso es raro, o son pocos, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Que seamos cosas raras, pero en el buen sentido de la palabra. Que realmente seamos de esa gente que vale la pena estar con, ¿no?
Mire, este texto dice ahí, si usted se fija, versículo 20 nos dice que, dice, ninguno tengo del mismo ánimo. No, dice, no hay otro. Está Tito, están otros más ahí, Epafrodito, vamos a hablar también de él, y muchos más, Tíquico, que era otro que servía con Pablo, Lucas mismo, pero dice, no tengo ningún otro con el mismo ánimo. Otras versiones dicen, no tengo a nadie más que él. La Biblia de las Américas dice, no tengo a nadie más con el mismo sentir que el mío. Traducción lenguaje actual dice, no cuento con nadie como Timoteo. Creo que esta un poquito fue mejor, ¿verdad? No hay otro como Timoteo, lógicamente. Pero hay algo en Timoteo que vale la pena y que Pablo resalta de este hombre, ¿sí? Cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿sabe? Él le dice unas cosas. Mira, Timoteo, me acuerdo de ti, de esa fe no fingida, ¿sí?, que hay en ti. 2 Timoteo 1:5. Entonces, Pablo reconoce que este hombre no es un hombre que siempre trae una doble intención, que siempre está ahí ocultando sus intenciones, no. Él reconoce que es un hombre legal, un hombre leal, ¿sí?, que no finge. Esto es parte de un colaborador ejemplar, hermano, alguien transparente, ¿sí? En su carta a los Corintios, Pablo exhorta a la iglesia que sea de un mismo sentir. 1 Corintios 1:10. Sin duda, hermanos, Timoteo es de un mismo sentir con Pablo. Y por eso dice, este hombre es de un ánimo inquebrantable o incomparable, no hay otro como él. Hermanos, se requiere de un ánimo especial, se requiere de un ánimo especial para estar con alguien que está en la cárcel, ¿sí? O si lo trasladamos hoy en día, quizá no necesariamente alguien tenga que estar en la cárcel, pero está enfermo o está deprimido. Qué difícil es estar con alguien así. Pero mire, Pablo puede decir de Timoteo, mira, Timoteo me aguanta, ¿verdad? Es de un ánimo incomparable. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo somos nosotros con los deprimidos? El corazón, hermanos, de Timoteo estaba siendo formado y estaba de alguna manera siendo, o lo pone como ejemplo, porque se acuerda en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo les está enseñando a los hermanos, sin orgullo, sin vanagloria las cosas que hagan, y cuando sirvan a los demás, considérenlo como mayores a ustedes. Y así sirve Timoteo, ¿verdad? Por eso les decía, ¿cómo lleva la historia Pablo, ¿verdad? Primero acuérdense, empieza exhortando a la iglesia, sean humildes. Y luego les dice, este es el estándar de humildad, Jesucristo. Y después Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Ok, dice, es que Pablo está muy arriba. Ok, Timoteo, el jovencito que va de vez en cuando conmigo, Epafrodito, su pastor, ¿verdad? Vea cómo les va poniendo ejemplos, interesante, ¿no? Entonces, mire, hermano, no solo el carácter de Timoteo era el mismo o del mismo sentir que Pablo, también su enseñanza. Cuando usted y yo vemos en 2 Corintios 1:19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ¿quién es? Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El estado de ánimo de Timoteo era firme. Así que cuando predicaba era un sí. No era una veces sí, a veces no. Sí, ¿sí? Y así debe ser nuestro servicio, hermano, también. De un ánimo incomparable, ¿sí? Que no cambiamos por las circunstancias, que no nos alteran las inclemencias del tiempo o lo que esté pasando a nuestro alrededor, el carácter de la persona. No nos cambia, seguimos en un mismo ser. Así decía una tía, ¿verdad? Número 3, o inciso C. Otra característica de un colaborador ejemplar es que vive con interés por los hermanos, con interés sincero, perdón. Interés
Vamos a estar todavía en el verso 20. Un colaborador ejemplar tiene un sincero interés por los hermanos. Es sincero, hermano. Palabra de Dios para todos dice, realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Nueva Traducción Viviente dice, se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Esto me gusta porque acuérdense otra vez, estamos hablando de un maestro y un discípulo. Pablo el maestro, Timoteo el discípulo. Y lo que vamos a ver aquí es que Pablo ha transmitido bien a Timoteo esto, el interés por los hermanos, sincero, ¿sí? No porque, ay, Pablo otra vez quiere que vaya, pues ya ni modo voy. No, él también siente ese interés por los hermanos, ¿sí? En la carta a los tesalonicenses nos habla de este interés y yo quiero que lo vea. Tesalonicenses 3. ¿Cuál Tesalonicenses? La primera carta, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 8. Escuche esto. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Hay algunas situaciones difíciles. Pablo no ha podido ir a Tesalónica. Están en Atenas batallando. Hay situaciones que impiden. Satanás se ha opuesto. Pero dice, hermanos, no aguantamos más. Queremos saber de ustedes. Y ahí les va. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dije hasta el 8, ¿verdad? Seguimos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Él quiere saber cómo están los hermanos allá también. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y escucha el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vea qué bonito. Envían a Timoteo a Tesalónica para ver cómo están los hermanos, platicarles cómo van las cosas con Pablo y el equipo. Y bueno, regresa Timoteo con Pablo ahí en Atenas y da buenas noticias y dice, hermanos, al escuchar a Timoteo, vivimos. Es como un agua fresca, como algo que nos revive y ánimo para seguir adelante, porque sabemos que lo que hemos hecho no es en vano. Qué bonito ser ese tipo de hermanos, hermanos. Que si nos envían a hacer algo, lo hagamos con tal devoción, porque estamos sirviendo a Dios. Cuando servimos a nuestro hermano o nuestra hermana, lo hacemos con todo el amor, todo el cariño, porque es para Dios mismo. ¿Sí? No porque nos dijo el pastor o porque nos dijo el líder del ministerio, no, porque estamos sirviendo a nuestros hermanos. ¿Sí? Ese interés por nuestros hermanos debe ser genuino, hermanos. ¿Sí? No porque nos reconozcan, no. Timoteo, hermana, ejemplifica claramente Filipenses 2:3. Cuando dice, no mirando, dice cada uno por lo suyo propio, sino también, o cada cual dice por lo de los otros. Timoteo, hermanos, es lo opuesto al versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? 2:21 de Filipenses. Él es lo opuesto a eso. ¿Cómo eran? Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo no es así. Él busca el bien de los hermanos. ¿Sí? Qué bonito, hermanos. El corazón de Timoteo estaba siendo formado a esta imagen de Cristo. Más adelante, hermanos, Pablo le va a decir a los filipenses, hermanos, imítennos a nosotros. Lógicamente está Timoteo. Y también resalta la actitud de aquellos que son contrarios. Entonces, usted y yo cuando vemos
¿Cuáles son los ejemplos a imitar? También debemos saber cuáles son los que no debemos imitar. Lamentablemente en la iglesia también va a haber de esos, hermanos. Gente que usted y yo no debemos imitar. Dios tenga misericordia, ahí están. Alguien decía a un pastor, tú sígueles predicando la palabra. Algún día entenderán y si no entienden, pues no tendrán excusa. ¿Verdad? Nosotros hay que seguir predicando la palabra y hablarla como es. ¿Sí? Filipenses 3, 17 al 19. Vea, ¿cómo son aquellos que no son ejemplares? 3, 19. Dije Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, Pablo les dice, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, fíjese, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué horrible, ¿verdad, hermano? Pero Pablo dice, hermanos, esos no son buenos ejemplos. Sigan mi ejemplo. Digo, es algo serio, ¿verdad? Síganme a mí. O la gente que es como yo, ¿verdad? Ahí lo dice. Ya los que se conducen según el ejemplo de nosotros. Entonces, vea, una pregunta aquí, hermano. ¿Cómo está nuestro interés por los hermanos? Cuando alguien falta, ¿qué haces? Dices, no, pues yo creo para la otra viene, ¿verdad? O nos preocupamos, oramos, buscamos la manera de contactarle, o si no tenemos su teléfono, pues avisamos, oiga hermano, ¿qué ha sabido de tal hermanito, hermanita? ¿Sí? Mire, vamos adelante. Otra característica, ¿en cuál vamos? Sigue inciso D, ¿verdad? Inciso D, de David. ¿Cómo es alguien o un colaborador ejemplar? Vamos a ponerle aquí, es un siervo fiel. Si puede, entre paréntesis, ponga como hijo a padre. Y esto cabe la pena o vale la pena resaltar, está hablando de un hijo a un padre en una relación pues bíblica, ordenada. Sí, porque si ponemos los ejemplos de hoy, es triste, pero pues no hay ya ni lealtad, ni respeto, ni honra. Pocos, ¿verdad? Pocos. Esas familias podemos verlas como tesoros raros también. Oremos que en nuestra iglesia pues haya más de esos tesoros raros, ¿verdad? Donde la familia está unida, donde hay ese orden, padres, hijos, esposo, esposa, que haya ese orden. Porque ese es el principio bíblico, ¿verdad? Pero mire, siervo fiel. Así es un colaborador ejemplar. Aquí, ¿por qué puse esto como hijo a padre? Porque mire, ya hablamos un poco de cómo había esta relación de hijo a padre, de qué se trata esto. Hablamos de un servicio, de discipulado, de un seguidor. Y cuando usted ve las cartas de Pablo, ¿cómo Pablo se refiere a este hombre, a Timoteo? Como hijo amado, ¿sí? Mire, en la carta a Timoteo, en la segunda carta le dice a Timoteo, amado hijo. Así le dice. ¿Sí? Y en 2 de Timoteo 2:1 también le dice, tú pues, hijo mío. Le dice varias veces hijo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo anotaba aquí, obtuve un comentario de Sinclair Ferguson. Él dice esto, escuche, ponga atención, ¿sale? Estamos hablando de siervos fieles. Los verdaderos líderes, hermanos, deben ser probados sirviendo a otros primero. Esos son los verdaderos líderes, los que primero aprendieron sirviendo. Hoy muchos quieren ser líderes, pero no quieren ser liderados. ¿Sí? Quieren estar a la cabeza, pero no quieren que alguien esté arriba de ellos. No funciona así. Hermano, cualesquiera que sean los dones de liderazgo que podamos tener, nos falta algo bien esencial, y es un espíritu de servicio. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, yo un gran líder, y podrá tener los atributos, las características del mejor líder del mundo, pero si no sabe servir, pues no sirve para nada, ¿verdad?
bueno, no va a beneficiar a los demás, no va a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces hay que servir. Timoteo, como siervo fiel, daría testimonio y enseñaría tal como él había sido discipulado. Ahí en 1 Corintios 4:17 dice la Escritura, escuche esto, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es, escuche, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera, escuche, que enseño en todas partes y en todas iglesias. Pablo está diciendo, miren hermanos, les voy a enviar a Timoteo y él les va a dar un buen testimonio y él les va a enseñar como yo enseño. Punto. Aquí en la iglesia hemos procurado esto con el equipo ministerial. Si usted quiere servir en la enseñanza, empiece viniendo los jueves, ¿sí? Para que sepa cómo enseñamos y que usted enseñe así, ¿sí? Con el griego y con todo eso. No se crea. No se crea, eso es extra para usted, ¿verdad? Si usted aprende griego, pues también puede, y depende de la audiencia. ¿Qué tal que a usted le toca jóvenes adultos, ministrar a jóvenes adultos y pues puede darles de repente griego ahí para que se diviertan, ¿verdad? Pero qué importante, hermano, es que si somos una iglesia bíblica que queremos enseñar la Biblia y de una manera, pues qué mejor que usted esté siendo formado en la manera como, pues en este caso, su servidor como pastor, por la gracia de Dios, enseño, ¿sí? No va a enseñar igual que yo. Yo espero que enseñe mucho mejor que yo. Ese es mi sueño y mi oración, que usted enseñe mejor que yo. Pero que tengamos o partamos de un mismo principio, ¿sí? La palabra, ¿sí? Gloria a Dios. El servicio fiel no viene de manera automática, ¿sí? No pasa de un día para otro. Se trata de una trayectoria, hermanos, de un proceso, ¿sí? Consiste en un aprendizaje y poner en práctica lo que recibimos, ¿verdad? Entonces, para ser un servidor fiel, pues no se trata de otra vez venir todos los jueves, es parte de, pero también sabe qué significa o qué requiere, pues poner en práctica, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. Si no, pues nos llenamos de información y pues mucha información nos puede hasta confundir si no lo ponemos en práctica, si no lo compartimos también, ¿sí? Mire, 2 Timoteo 3. Le dije que íbamos a estar yendo y viniendo a las cartas de Timoteo. 2 Timoteo 3, 10 al 11. Escuche, Pablo le dice a Timoteo, acuérdense, Pablo le dice o describe a Timoteo como un siervo fiel. ¿Y qué le dice? Mira, tú has seguido mi doctrina y conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones, dice, que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Vea qué dice aquí, mira Timoteo, tú has seguido esto. Tú has seguido mi doctrina, lo que te enseñé, muy bien. La conducta, muy bien. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones también. Padecimientos. Entonces vea, si recordamos el primero en las buenas y en las malas. Un colaborador ejemplar está en las buenas y en las malas y sigue siendo fiel, ¿sí? Y en las persecuciones yo creo que es donde más aprendemos, hermanos. Porque a veces nos acostumbramos a un cierto estilo de vida, a ciertas circunstancias, y a veces las dificultades hasta nos ponen a orar de manera diferente, o nos ponen a ver, Señor, pues a investigar, a leer la palabra y buscar en oración, Espíritu Santo, guíanos, pues crecemos más, ¿verdad? Se necesita, hermanos. Sinclair Ferguson, cuando habla de esto, habla de una palabra en inglés, reliability. Yo hace algunos años fui Site Reliability Engineering, ¿sí? Es un rollo. Ingeniero de reliability. Esta palabra es difícil de traducir, ¿sí? Pero reliability significa fiabilidad, significa confianza, significa lealtad. Cuando lo usamos en la tecnología se trata de que nuestros sistemas estén funcionando. Si algo falla, pues a Obed era el que regañaban, ¿verdad? Por eso esos sistemas tenían que estar
perfectos, ¿verdad? Casi perfectos, pero no pueden estar perfectos, pero vea, ¿cómo es acá? Timoteo, siervo fiel, alguien fiable, alguien confiable, alguien leal. ¿Sí? Timoteo, si lo pensamos de una manera, era alguien en el que Pablo podía descansar. ¿Sí? Que él decía, mira, si me chocan el carro, Timoteo puede sacar el culto adelante. ¿Verdad? Ahí está Timotea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así, hermanos. Es bueno esto, ¿sí? Ser un colaborador ejemplar. ¿Qué más? Una pregunta aquí para cerrar este punto. ¿Eres un fiel servidor? Piensa y medita. ¿Eres un servidor fiel? Inciso E. Vamos a lo siguiente. Siervo en el Evangelio. Vamos a ver el verso 22. Bueno, qué bueno ser un siervo fiel y hacer todo lo que Pablo dice, pero pues lo importante es que sirva en el Evangelio, ¿verdad? Si nomás está, no sé, lavándole la ropa a Timoteo, bueno, eso es bueno, claro que sí. Contribuye, sí, pero yo creo que había un poquito más que hacer, ¿verdad? Digo, no es de despreciarse, porque no me lo tome mal, ¿verdad? Pues si alguien está escuchando y dice, ay, está hablando mal de los que lavan ropa. No, yo también lavo ropa, ¿verdad? Pero no hablo de eso, ¿verdad? Hay mucho que hacer, ¿sí? Si no nos podemos encerrar en una sola actividad, ¿sí? Entonces, sí, Timoteo servía, no sé si lavando la ropa, pero quizá trayéndole reportes de las iglesias, escribiendo algo, no sé, llenando documentos, bueno, muchas cosas, pero mire, en el Evangelio, ¿sí? Un siervo en el Evangelio, hermanos. Desde su primera aparición, cuando vemos ahí en Hechos 16, cuando Timoteo se une a Pablo, Timoteo es un discípulo, dice, que era reconocido. ¿Y saben qué? Cuando esto es bien interesante, yo me imagino esto, ¿verdad? Pablo llega ahí a estas iglesias ahí, acuérdenme, ¿cómo se llama? No sé si era Derbe y Listra, creo, pero no quiero equivocarme. Hechos 16, llegaron a, sí, Derbe y Listra, donde estaba ahí Timoteo. Cuando llega, él ve a este muchachito servicial, buen discípulo, y dice, este yo lo quiero para el equipo que estoy armando. Qué bonito que también seamos de esos, hermanos. Si en el fútbol nunca fuimos escogidos, que en el ministerio sí, ¿verdad? Yo era de los últimos, hermanos. Yo no era bueno para jugar. Yo también, Braulio. Yo era bueno para dar patadas, entonces no funcionaba bien, no metía goles. Bueno, creo que un tiempo estuve de portero, pero me daba miedo cuando aventaba muy fuerte la pelota, entonces tampoco servía ahí. Bueno, pero mire, gracias a Dios nos da otras habilidades, ¿verdad? Para servir en el Evangelio. Y bueno, Timoteo es uno de estos que Pablo dice, vale la pena que sea parte de nuestro equipo. Alguien que en su momento fue contrario. ¿Se acuerdan de Marcos que en sus inicios como que no aguantó y mejor se fue? Gracias a Dios después cambió, ¿verdad? Y vuelve. Pero Timoteo desde el principio, es bueno y estará con nosotros. ¿Sí? Entonces, y véalo, hasta el final ahí estuvo. Hermanos, el trabajo de Timoteo en la predicación del Evangelio era notable y reconocido por los hermanos. Los hermanos sabían que Timoteo, al igual que Pablo, estaban ocupados en esta tarea. Cuando Pablo le escribe sus cartas a Timoteo, Pablo le recuerda constantemente de la importancia de que predique la palabra. No voy a leer estos textos ya por tiempo, pero anótelos por favor. Segunda de Timoteo 1:6, segunda de Timoteo 2:15, ya se lo sabe. Segunda de Timoteo 5:1 al 5. Habla de Pablo exhortando a Timoteo, mira, por ti oraron los hermanos en la iglesia y tuviste un llamado, échele ganas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ocúpate en tu ministerio, haz obra de evangelista.
pero le está exhortando, échele ganas, siga sirviendo en el Evangelio. ¿Sí? Seguramente que Timoteo compartía esto, hermanos, este mismo sentir. ¿Se acuerda Pablo en Romanos 1:16 dijo, para mí, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego? Yo estoy seguro que Timoteo creía esto, el poder del Evangelio, porque él decía, mi padre griego, mi madre judía, y cómo Dios me permite servir junto con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que era, yo creo, famoso en aquellos tiempos. Y aprendió aún la humildad de Pablo, ¿sí? Que sabía vivir en abundancia y en escasez, con hambre y con abundancia. Eso aprendió Timoteo y él podía servir de esta manera. La pregunta aquí, hermano, hermana, es, ¿cómo es tu servicio en el Evangelio? ¿Cómo es tu servicio en el Evangelio? La última cosa que yo quiero resaltar aquí es que un colaborador ejemplar, inciso F, es conocido por los hermanos. Versículo 22. Timoteo era muy conocido en las iglesias. Pablo lo mencionaba en casi todas sus cartas, ¿sí? En especial en Filipos. Esta iglesia dice ahí, ustedes ya conocen sus méritos. Ustedes han probado sus méritos. Dice, ustedes saben cómo Timoteo demuestra lo que es. ¿Sí? Timoteo era alguien transparente, hermanos, que era obediente al consejo de los que lo enseñaron, en este caso Pablo. Timoteo era un buen ejemplo, hermanos. ¿Cómo somos nosotros hoy, hermano? ¿Somos buen ejemplo? ¿Nos conoce la iglesia por ejemplo? En 2 Timoteo 2, 24 al 26 dice así, porque el siervo del Señor, escuche esto, vea, ponga atención, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Ahí Pablo le dice cómo debe ser. Y es hermoso, hermanos, porque yo veo a través del tiempo que nos ha tocado estar sirviendo, que hermanos aquí en la iglesia que no hablaban, ya hablan. Y hablan muy bien, oran muy bien, gloria a Dios. Que por años yo dije, esa hermana o ese hermano hablará, ¿verdad? Y vaya que hablan, gloria a Dios, ¿verdad? Son motivo de mucho gozo, hermanos, créame. Y doy gracias a Dios por ustedes. La juventud de Timoteo no era impedimento para ser ejemplo, al contrario. Timoteo debía entender, hermano, que su buena conducción en el servicio al Evangelio traería grandes beneficios, no solo a él, sino a los que él servía. ¿Sí? 1 Timoteo 4, 12 al 16. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, pero él le dice, mira, si tú haces así, si tú enseñas de esta manera, te salvas tú mismo y también a los que enseñas. Eso, hermano, usted y yo. ¿Sí? Ahí es donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo doy gracias a Dios por este equipo de jóvenes, hermanos, que si usted no sabía, Dios había dado palabra antes de que llegáramos usted y yo, de que un equipo de jóvenes le iban a entrar a esto. Y usted está ahí, gloria a Dios. ¿Verdad? Qué hermoso. Entonces vea lo hermoso que Dios nos ha concedido. Y esto nos debe motivar y decir, gloria a Dios, Dios usa a los jóvenes también. ¿Sí? Y mire, y algo bien hermoso aquí es que te bendice a ti y bendice a los que sirven, a los que tú sirves. Para cerrar esto es una pregunta más. ¿Cómo eres conocido entre tus hermanos? Hablando de hermanos en Cristo. Voy a concluir. Timoteo fue un colaborador ejemplar, hermanos. Ahora la pregunta aquí, ¿qué tan buen colaborador somos nosotros? Hay algo que quiero resaltar aquí, hermanos. Pablo confiaba en Timoteo, ¿verdad?
a través de lo que aprendimos hoy. Pero ¿sabe lo más importante? Es que Pablo confiaba en Dios, ¿sí? Si usted se fija, Pablo, la historia empieza en el versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús. Primero dice, mi esperanza está en el Señor. Y ya luego habla de Timoteo, pero si se fija también en el versículo 24, dice, y confío en el Señor, que yo también voy a ir a verlos. Entonces, si usted se da cuenta, un colaborador ejemplar, gloria a Dios por ellos, pero nunca usted ponga toda su confianza en un colaborador, no. Ponga primero su confianza en Dios. Y Dios va a proveer claramente a sus colaboradores, se lo digo por experiencia, ¿sí? Recordemos que somos colaboradores de Dios, trabajamos en su obra y un día vamos a dar cuenta cómo hemos llevado a cabo nuestro servicio. Hermanos, no tenemos excusa, tenemos ejemplos de siervos fieles, ¿sí? Es bueno, hermano, es bueno tener buenos colaboradores. Yo doy gracias a Dios por eso, pero también es bueno ser buen colaborador, ¿sí? Cuando tú sirves, tú también trabajas en ser un buen colaborador. Pero acuérdese otra vez, nunca olvidemos que nuestra confianza primero es en Dios, ¿sí? Cuando usted y yo entendemos esto, nos va a librar pues de depender de los colaboradores de manera excesiva o enfermiza, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa en muchos, ¿verdad? Que sí tienen colaboradores excepcionales, pero dependen tanto de ellos, se enseñorean de ellos y a veces tristemente los terminan lastimando y se van y pues una crisis total, ¿verdad? Usted y yo entendamos que Dios es quien provee todo lo que necesitamos y proveerá aún aquello, hermano, necesario en el momento adecuado, incluidos los colaboradores. ¿Qué aprendemos de Timoteo? 1, en las buenas y en las malas. 2, con ánimo incomparable. 3, con interés sincero por los hermanos. 4, siervo fiel. 5, siervo en el Evangelio. 6, conocido por los hermanos. ¿Cómo nos evaluamos hoy, hermanos? ¿Cómo andamos? Si alguien escribió una carta de nosotros, diría las palabras similares a las de Timoteo o a las de Pablo sobre Timoteo. Hermanos, usted y yo pensemos en el ejemplo perfecto de humildad, Jesucristo. Imitemos al Señor Jesús en esto, hermanos. Jesús, todos estos atributos los llevó a cabo, ¿sí? Él se preocupaba por los demás. Él sirvió fielmente a Dios. Sufrió, ¿sí? Pero siguió siendo fiel, ¿sí? Entonces, hermanos, si vamos a imitar a alguien, asegurémonos que ese alguien está imitando a Dios, ¿sí? Entonces, un colaborador ejemplar imita a otros, ¿eh? Usted no puede decir, yo solo puedo. Somos parte de un cuerpo, hermanos, ¿sí? Y nos debemos unos a otros, ¿sí? Nos damos cuentas unos a otros. Entonces, hermanos, que un día usted y yo digamos, o podamos decir esto, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cómo ve? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta tarde por tu palabra revelada para con nosotros. Gracias, Dios, por revelarnos y mostrarnos cómo es alguien ejemplar, un colaborador ejemplar. Damos gracias, Señor Jesús, por hacernos partícipes en tu obra aquí en la tierra, en este tiempo, en este lugar, en esta iglesia, en esta ciudad. Gracias, Jesucristo, por habernos dado el mejor y mayor ejemplo de cómo ser siervos. Esta tarde, Dios, reconocemos nuestra incapacidad y muchas faltas que hemos cometido al no modelar o al no imitar a Cristo, ni a aquellos que imitan a Cristo. Pedimos perdón por no ser colaboradores ejemplares. Pedimos perdón, Señor, por haber puesto excusas en nuestro trabajo para ti. Pedimos perdón por haber hecho acepción de personas en ocasiones. Y, Señor, hoy ponemos nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, reconociendo que en la cruz llevó nuestro pecado. Y hoy nos comprometemos a imitar a Cristo, imitando a aquellos que son colaboradores ejemplares, que trabajaremos para ser colaboradores ejemplares, que otros seguirán siendo siervos
humildes y fieles, ocupándonos diligentemente en nuestro llamado al Evangelio. Y Señor, que en todo siempre te demos gloria. Señor, si alguien aquí en esta tarde necesita reconciliarse contigo, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo le guíe. Y Señor, gracias porque tú le perdonas, tú le restauras y lo traes de nuevo al servicio del Evangelio para gloria y honra tuya. Bendice a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles, líbrales de todo incidente. Y gracias, Dios, por protegerles en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.